Cuando hablamos de Torah no hablamos únicamente del Pentateuco, ¿sí? Sino que hablamos del Tanaj. El Tanaj, escrito de esa manera en hebreo, los acrónimos, Taf, Nun, Het, Biblia, en hebreo es Tanaj, y se conforma en el término Tanaj, hebreo, Biblia, las letras que son tres conforman un acrónimo, es decir, cada letra conforma un término por separado. La Taf es Torah, que son los 5 libros de la Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego tenemos los 8 libros de los profetas, de los Nevi'im, Rishonim y Aharonim, los profetas primeros y segundos. Luego tenemos Ketuvim, que son los escritos, 11 libros, en total 24. Todo esto es la Torá, principalmente y esencialmente, porque cronológicamente antecede el Pentateuco. Sí, los 5 libros de la Torá son los más sagrados, son los que son entregados por Dios a Moisés en el Sinaí. Y los profetas y escritos son escritos por inspiración divina, profética, por así decirlo, y no son entregados por Dios a Moisés en el Sinaí, ¿ok? No por lo menos en forma escrita, ¿ok? Aparte, entonces, esto conforma así el Tanaj, la Torah escrita. Pero no nos olvidemos que la Torah escrita no se entiende y no es Torah, muy importante, la Torah escrita no es Torah, sino está complementada o no viene acompañada de la Torah oral. Ya explicamos que la Torah oral es la expansión de la Torah escrita, ya sea en el aspecto del Pshat para el Talmud, ¿no? El Talmud forma parte de la Torah escrita, de Torah oral del Pshat, del sentido literal, que viene a expandir los preceptos, las leyes, pero también tenemos los Midrashim, ¿sí? Y el Sot, la Kabbalah. Bueno, esto después tenéis aquí, podéis verlo en la grabación, son los libros concretamente de la Torah, de los Nevi'im, de los Ketuvim, ¿sí? Luego lo podéis ver, es un tema más concreto, pero estos son los libros de todo lo que sea la Biblia, el Tanaj. Ok, bueno, no pasa, no hace falta que me ponga a leer uno por uno. Ok, esto también, resumen importante, el Pardes, ¿sí? Lo repito porque es muy importante de cara a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el Sod. El Sod, como ya explicamos, la Torah, cuando hablo Torah, muy importante, cuando hablo Torah me refiero al Tanaj, ¿sí? Todo el Tanaj. Tiene 4 niveles de interpretación, de exégesis, de hermenéutica, de interpretación. Si os acordáis del multiverso, ¿sí? Que hay diferentes universos, pues en la Torah igual hay diferentes universos. De más sencillo a más complejo, de más superficial a más espiritual, a más místico. Empezando por el Pshat, que es el sentido literal del Tanaj, ¿sí? Tenemos el Remes, el sentido alegórico, el Drash, el sentido metafórico, el Sot, el secreto, el sentido místico. Y hablamos que Pshat comparte raíz con el término Lifshot, que es desnudar, desvestir. El texto del Tanaj, ¿sí? De la Torah y de la Biblia está ahí para ser desvestido, para poder ingresar al Sot. Y el Sot es la esencia, es la Neshama, es Nishmeta de Oraita. Dice el Zohar sobre el Sot, el sentido místico de la Torah, que es el alma de la Torah. Por lo tanto, tenemos Pshat, cuerpo, y el Sot, que sea la Kabbalah, que son los secretos y es el alma de la Torah. Ok, perfecto. Y hablamos que el Talmud, por ejemplo, sí, pertenece al Pshat. ¿Por qué? Porque el Talmud hay algunas excepciones, pero a grosso modo el Talmud no viene a enseñarnos Kabbalah, viene a enseñarnos el sentido del Pshat de la Torah, los preceptos, ¿sí? Y bueno, los Midrashim es el Drash, valores numéricos sería el Remes, y todos los libros de Kabbalah son el Sod. Hoy vamos a ver el Sod. Bueno, el Sod, vamos a ver una introducción muy introductoria, muy corta al Sod. También es importante no olvidarnos de esta metáfora, ¿no? De que cuando vamos profundizando en el Pardes sería como el jardín de la Torah. Entonces, el Pshat sería como el sentido literal de la Torah, cualquier sentido literal de un versículo, o el Talmud, o la Mishnah, o la ley judía, eso pertenece a Torah oral, el sentido de Torah oral, el Pshat, serían como la superficie de la tierra, que es más seca, es más ardua, está llena de piedras. Sí, no es fácil trabajar en ella. A veces es bastante, ¿sí? Puede ser pesado incluso. Hay que dedicarle tiempo, es arduo. Pero cuando empezamos a acabar, llegamos al Remes, ¿sí? El Remes comparte raíz con el término Lirmoz, aludir. El texto me está aludiendo algo, me está insinuando, insinuación, me está insinuando algo. Aquí la tierra empieza a ser un poquito más húmeda, más suave. Conforme más voy cavando, ese sería el Midrash, más fértil es la tierra, más húmeda es la tierra, hasta que llego al Sod, que es el manantial de agua que hay debajo de la tierra. Y ese es el objetivo. Ahora, obviamente, yo no puedo llegar al manantial si no he pasado por el Pshat, el Remesh y el Drash. ¿Sí? Ni modo. Como dirían mis compatriotas mexicanos. Ahora, entonces, como dije antes, la dicotomía de la Torah, que es cuerpo y alma.
El Pshat sería el cuerpo y el Sot es el alma. Ahora es muy importante, así como el cuerpo humano somos una integración, un conglomerado de cuerpo y de alma, no operamos únicamente con el cuerpo, eso sería materialismo, y tampoco únicamente con el alma, eso sería una espiritualidad no encarnada, abstracta, así como un fantasma, un fantasma. ¿Qué es un cuerpo sin alma? Pues es algo inerte, algo que le falta vitalidad, que le falta vida, es algo casi muerto, ¿no? No, muerto. Aunque la Torah, si estudias Pshat sin Sot, no es que está muerto, tiene un valor estudiar la Torah en el Pshat sin el Sot, desde luego, pero no es el objetivo. El objetivo es que puedas estudiar el Pshat para llegar al Sot. Pero estudiar Sot sin el Pshat, ya sabemos, ¿no? Creo que todos aquí ya saben y conocerán alguno o alguna que andan por ahí perdidos en los nombres, las invocaciones de ángeles y nombre y meditaciones en Partsufim y no tienen ni idea de lo que están estudiando, no tienen ni idea qué es esto. Lo cual también es muy peligroso porque están jugando con todo tipo de energías, que hay que saber cómo manejarlas, hay que saber lo que uno está haciendo. Entonces, tampoco es recomendable estudiar únicamente, exclusivamente Sot a un nivel muy intenso, sin siquiera saberse los libros del Tanaj, sin siquiera saberse un poquito de Mishnah, un poquito de Talmud, un poquito de ley judía. Obviamente hay un rigor en el estudio de la Torah. Pero entonces el objetivo es el Sot pasando por los sucesivos niveles de estudio de la Torah. De nuevo, siempre lo digo, no hay ningún maestro de Torah, ningún maestro sabio de Kabbalah que no sea un experto en el Talmud, que no sea un experto en el Tanaj, en la ley. Ahora, nuestro nivel tampoco es que hay que esperar a saberlo todo de memoria para llegar a la Kabbalah, no, pero sí un mínimo de conocimiento. Shalom, mi nombre es Isaac Leff. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame que te hable y que te presente la Academia Tikkun Olam. La Academia Tikkun Olam es un espacio que he creado para que puedas estudiar y aprender Kabbalah y la psicología humana al más alto nivel de la forma más asequible, tanto a nivel económico como a nivel de tiempo. Cada 2 semanas nos reunimos en una clase en live para poder estudiar estos misterios. Pero si no puedes unirte a los lives, las clases están grabadas para que puedas visualizarlas cuando y como quieras. Ahora nos encontramos inmersos en el estudio del curso del ascenso de lo femenino, analizando e investigando las energías masculinas y femeninas y cómo se reflejan en los secretos de la Cábala. Te espero en la academia. Shalom.